Estudiantes, alumnos y alumnas de primero medio, esperando que todos ustedes se encuentren bien en sus casitas junto a sus familias. Hoy día vamos a dar inicio a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Como ya hemos visto hasta hoy día, hemos visto algunas clases en relación al género lírico y anteriormente en relación al género narrativo. Y hoy día nos corresponde hablar sobre el género dramático. Y tenemos ahí como título la obra dramática y la obra teatral. Primero hay que decir que la obra dramática se refiere al texto escrito y la obra teatral se refiere a la representación sobre un escenario de ese texto escrito por un dramaturgo, el autor de la obra dramática. Para comenzar, hablaremos sobre el origen del teatro. Bueno, ustedes deben saber que el origen del teatro se encuentra en la Grecia antigua. Dice ahí que se relaciona con las prácticas religiosas de la antigüedad griega, antes de Cristo, AC. Los hombres y las mujeres rendían culto a sus dioses a través de canciones, a través de bailes. Se acostumbraba a representar escenas de la vida de los dioses conformada por una interpretación teatral muy básica. Y la imagen que ustedes están viendo aquí en estos momentos es un antiguo teatro griego, de los tantos que existen en Grecia, que se construían básicamente las laderas de los cerros. Si ustedes se fijan aquí, esto que va así como bajando son los asientos, y en la base estaba existía una especie de escenario donde se supone que se desarrollaba la obra. Por eso estos teatros eran todos al aire libre. El teatro griego nace con la festividad en honor a Dionisio. En la antigua Grecia, al terminar la vendimia, o sea, la cosecha de la uva para fabricar el vino, se homenajeaba al dios del vino, Dionisio, que también existe en la antigüedad romana, y ahí se le conocía como Baco, y a este dios se le adoraba con bailes y alabanzas. Hombres, mujeres y sobre todo jóvenes en los campos bailaban y danzaban, no por un rato ni un día, sino que por varios días. Era la fiesta de la gran Dionisiaca, que para los romanos era la alabanza a Baco, de ahí viene la bacanal. Durante el transcurso del siglo V, que es el siglo en que nace el teatro en Grecia, se conoce algo del teatro en Grecia antes de Cristo, el siglo V antes de Cristo, los dramaturgos más famosos de esa época, tenemos ahí a Esquilo y Sófocles, y a un costado aquí también aparece Eurípides, que es otro. Estos dramaturgos agregaron al corifeo como una especie de coro que era la voz del pueblo, personajes y un primer actor, junto con las características actuales de la tragedia, como el sufrimiento de los personajes. ¿Cuáles son las características de la obra dramática? Están escritas por un dramaturgo para ser representadas sobre un escenario y frente a un público. Cuando son efectivamente representadas se llaman obras teatrales. La segunda característica es que las obras de este género no tienen un narrador que ordene el mundo creado, sino que los propios personajes, a través de un diálogo, van desarrollando las situaciones. La característica principal de una obra dramática se encuentra en la incorporación
textual del diálogo de los personajes del relato, todo gira en torno a diálogo, ahí no existe narración, ¿ya? Cada intervención de los personajes en ese diálogo se llamará parlamento. Entonces, en una representación teatral, los actores tienen que memorizar un parlamento. Tipos de obras de teatro. Tenemos la comedia, obra que representa conflictos cotidianos que afectan a seres normales. Suelen darse situaciones disparatadas y cómicas. También tenemos la tragedia, que es una obra protagonizada por seres dominados por fuertes sentimientos y que se enfrentan a graves conflictos. La tragedia obviamente tiene un final desgraciado. La comedia se caracteriza además porque suele ser alegre, feliz. Es una obra, entre comillas, liviana. La tragedia suele ser triste, de ahí su nombre, trágica, ¿ya? Generalmente termina con el fracaso de los personajes o la muerte de los personajes. Y la tragicomedia es una obra que contiene elementos propios de la tragedia y de la comedia. Aparece ahí una imagen, las tragedias, como imagen de esta diapo, las tragedias de Shakespeare. Aparecen Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, Otelo, Romeo y Julieta, Julio César, etc. Tragedias de William Shakespeare, que es un autor no de la antigüedad griega, sino que es un autor inglés de época muy posterior, ¿ya? La tragedia. Vamos a hablar sobre la tragedia. En esta obra dramática el protagonista es un personaje noble y de prestigio, posee grandes valores morales y siempre se va a ver enfrentado a un destino fatal o funesto, la muerte. En este tipo de obras siempre gana el destino, ya que predestina al personaje, o sea, el personaje va a tener su destino fijado y no lo va a poder cambiar. Su lenguaje es culto y formal, y su tono es solemne y elevado. El tono del lenguaje es solemne y elevado. El propósito de la tragedia en el espectador es producir una catarsis. Esto se lograba porque los espectadores se compadecen del destino de los personajes o del personaje hasta tal punto que el espectador sufre con el protagonista y este sufrimiento es exteriorizado como una purificación interior. Entonces la catarsis es una purificación interior que el protagonista transmite al espectador a través del sufrimiento. La catarsis provocada en el espectador se refiere a la purificación emocional, corporal, mental y espiritual, mediante la experiencia de la compasión y el miedo. Los espectadores de la tragedia se liberarán de pasiones como el orgullo, al verlas proyectadas en los personajes de la obra y al permitirle ver el castigo merecido e inevitable de ésta, pero sin experimentar dicho castigo él mismo. Al involucrarse en la trama, la audiencia, o sea, los espectadores, pueden experimentar dichas pasiones junto con los personajes, pero sin temor a sufrir sus verdaderos efectos, de modo que después de presenciar la obra teatral se entenderá mejor a sí mismo y no repetirá la cadena de decisiones que llevaron a los personajes a su fatídico final. El argumento de la tragedia ahora gira en torno a la caída de un personaje importante que se ve enfrentado de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. Las tragedias acaban generalmente en la muerte o en la destrucción física, moral y económica del personaje principal, quien es sacrificado así a esa fuerza que se le impone. O sea, todo es funesto, es sacrificio, es dolor. Las características de la tragedia.
La principal característica de la tragedia es que el personaje principal es mostrado como un héroe que desafía las adversidades con la fuerza de sus virtudes, ganándose de esta manera la admiración del espectador, como es el caso de Antígona en la obra del mismo nombre, Antígona, del autor Sófocles. Como dijimos anteriormente, los grandes trágicos del clasicismo griego, de las obras trágicas griegas, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en algunas tragedias clásicas, el motivo principal es, o sea, no en algunas, sino que en todas las tragedias clásicas el motivo principal es el infortunio. Y dentro de las obras podemos mencionar la Orestiada de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles y, como dije, Antígona de Sófocles. Pero nos vamos al otro lado ahora, a la comedia, que es un tipo de obra dramática totalmente opuesta a la tragedia. La comedia ofrece temas cotidianos, ligeros, burlescos, además de buscar la risa del público. Se hace también una crítica de los males y los vicios de la sociedad y se caracteriza por tener siempre un final feliz. La comedia es una forma dramática que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana. Al encarar esos problemas, hacen reír al público porque los encaran de forma cómica, alegre. Los personajes son movidos por sus propios defectos. Son personajes que tienen defectos. En busca de desenlaces felices, donde se hace escarnio, es decir, burla o sarcasmo de la debilidad humana. La comedia, al igual que la tragedia, se origina en el mundo griego, pero se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar hasta nuestros días. Todo ese tipo de obras se desarrolla hasta lo que es el teatro actual. Ahí tenemos las características de la comedia, si ustedes se fijan en la cara de ese personaje que aparece caracterizado de una manera muy cómica ahí, ¿ya? El personaje protagonista es común, puede ser un mentiroso, un charlatán, el personaje protagonista es inconsciente, considera su moral como una cualidad no importante y el personaje protagonista a través de sus conductas divierte al espectador. Por ello, su conflicto dramático suele ser la mayoría de las veces con la sociedad, además de consigo mismo, por lo que lucha por superar los obstáculos que le impiden realizarse consigo mismo o con esa misma sociedad. Algunos ejemplos de autores trágicos: tenemos a Molière, un autor francés, con la obra Tartufo, El médico a palos. También aparece William Shakespeare, además de sus tragedias, autores cómicos, digo, autores de comedias, Molière con Tartufo, El médico a palos. William Shakespeare, además de ser un autor trágico, escribió comedias y ahí tenemos Sueño de una noche de verano. Pero tenemos otro tipo de obras que es el drama o la tragicomedia, que es una mezcla entre la tragedia y la comedia. Y en una tragicomedia o drama se representa lo más parecido a la vida común. Ahí los protagonistas pueden ganar o perder. Y algunos ejemplos de ellos son La Celestina de Fernando de Rojas, autor español, y la tragicomedia de Don Cristóbal y la Seña Rosita del autor español Federico García Lorca. La tragicomedia se desarrolló a partir del Renacimiento
y alcanzó gran importancia durante los siglos XVIII y XIX. Ahí hay un esquema que quiero que ustedes revisen porque va a ser parte de la próxima clase. Espero que esto les haya quedado claro. Estudien y repasen. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Adiós.